Bueno, Bruno, te había comentado que te iba a pasar el caso de un accidente y cómo se hace la investigación, al fin de que te ilustre y te sirva. Antes de empezar a comentarte, ahí estás viendo el frigorífico, que es el lugar donde se produjo el accidente. Te voy a hacer un comentario general respecto a todo el tema de investigación de accidentes. Hay bastante escrito teórico sobre árbol de causas, sobre evitar prejuicios cuando uno va a hacer una investigación. Uno suele generalmente tener una idea, esa idea lleva a errores. Hay mucho también relacionado con el criterio de filtrar los relatos de las personas, que muchas veces por intereses, para no ser afectados en su trabajo, hacen relatos que no son válidos. Bueno, tratar de estar en la medida de lo posible en el lugar o tratar de registrar, digamos, las situaciones que se produjeron, básicamente distinguir lo que son hechos de lo que son interpretaciones y de lo que son juicios, en fin, hay bastante teoría, pero creo que no viene el caso. Vos mismo me lo dijiste, que lo que querías es ver un caso concreto, práctico, y ver cómo la encaré a la investigación, así que es a eso a lo que te voy a orientar con este video. Bueno, te cuento, se trata de un accidente que ocurrió en un frigorífico. Yo de paso fui al frigorífico y saqué fotos y videos. Acá tenés la gente del frigorífico realizando trabajos, como vos ves. Te voy a ir pasando la foto. Fíjate que en esta foto se trata de un accidente, te adelanto, en donde hubo un atrapamiento de mano. Fíjate que uno de los aspectos de la cartelería de seguridad hablaba de cuidarse sus manos. Claramente era un tema que por el tipo de actividades requería cuidado, y bueno, en ese sentido esta cartelería está bien colocada, ¿no? Acá tenés otra imagen. En fin, voy a pasarte las imágenes como para que tengas una idea y después me voy a detener en la que realmente importa. Bueno, acá no sé qué pasó porque me estoy quedando sin el resto de las imágenes, que son las que importan. Así que, a ver, me voy a esta. Compartir, está compartiendo pantalla. No sé si estás viendo la imagen acá de el hombre que está empujando una jaula. Voy a quedarme con esta imagen, que es la más importante. Te voy a comentar un poco en qué consiste el accidente. Como vos ves, esto es lo que le llaman en el argot de ellos una jaula, y bueno, es realmente una jaula, pero está conformada por lo que sería un carro. Aquí ves las 4 ruedas que tiene abajo, y el operario lo lleva a este carro tomándolo de las manos de las barras laterales. En estos carros se colocan moldes de jamones y embutidos que normalmente están en una consistencia pastosa. Entonces se lo lleva a una cámara de frío para que se solidifiquen y posteriormente se hace el desmontaje de los moldes, etcétera, etcétera. Concretamente, esta jaula cargada de moldes pesa alrededor de 450 kilos, en ese orden. Con ello te das una idea del peso de la jaula. Entonces, como ves, la persona la traslada a la jaula empujándola de las barras laterales, y la razón por la cual la persona toma la jaula de las barras laterales es para poder generarle direccionamiento al carro. Como vos ves, son 4 ruedas que no tienen forma de direccionarse, y uno, mediante fuerza en uno o en otro extremo, según la mano a la cual, con la cual hagas más fuerza, haces que el carro gire hacia la derecha o hacia la izquierda. Para que te lo grafiques, esto es más o menos como un carro de supermercado. En un carro de supermercado vos haces más o menos lo mismo, es decir, lo tomás de la manija con las manos abiertas hacia el lado de los extremos, de modo tal que vos puedas compensar y girar en torno al eje del carro y lograr que el carro vaya hacia la izquierda o vaya hacia la derecha. Así que bueno, con esto te das una idea de cómo es el funcionamiento del carro. Te cuento el accidente. Como ves, en el piso hay manchas
Visto esto de cerca, en muchos casos son, digamos, baches concretamente que se han generado, se ha roto, se ha producido una rotura de lo que sería el nivel en el suelo, generando una situación que, perdón, me están llamando, estoy cortando. Justo me estaban haciendo un llamado telefónico, lo corté para no interrumpir la grabación, perdona. Bueno, te cuento. Entonces, te decía que en uno de esos baches, este carro cargado con 450 kilos aproximadamente, se trabó. El trabajo se produjo en un lugar similar a este, no exactamente acá. Es lo que sería la puerta de acceso a la cámara de frío. Entonces, mientras el operario iba direccionando y llevando el carro hacia la cámara de frío, justo en la puerta, imagínate que este fuera el lugar, se le traba, suponete que este fuera el bache, una de las ruedas entra en ese bache, y el carro, por el peso que tenía, hace que el operario no pueda seguirlo desplazando para ingresarlo dentro de la cama de frío, que ese era su objetivo. Así que bueno, queda el carro trabado. ¿Qué es lo que hace este operario? Debido al enorme esfuerzo que hacía y que no podía resolver el tema de sacar el carro del trabajo ese que tenía en el bache, le pide a otro operario que lo auxilie. El otro operario viene y hacen fuerza, entonces ya dos personas, imagínate, yo después te voy a aclarar, que dos personas haciendo esfuerzo en un carro de este tipo hace que las direcciones en las que se generan esas fuerzas sea muy difícil de lograr que resulten en un deslizamiento del carro hacia adelante, ¿no? O sea que acá el problema de coordinación de esfuerzo pasa a ser un tema importante, ahora lo vas a ver un poco cuando avancemos en el tema. Entonces, ¿qué sucedió? Al estar el carro trabado entonces en la zona de ingreso a la puerta y al empujar dos operarios, hacen que esa maniobra de empuje, que como te digo no es coordinada, generen que el carro salga del bache y se desplace hacia adelante y hacia un costado. Es decir, no hacia, digamos, exactamente donde ellos pretendían que se desplazara. De tal manera que el operario que tenía las manos colocadas en los extremos, una de sus manos, la izquierda, impacta en el marco de la puerta, que es metálico, de acceso a la cámara de frío. Eso le genera una grave lesión en la mano, con una serie de operaciones, etcétera, y una serie de discapacidad, la cual se agrava teniendo en cuenta que el operario, su mano, digamos, hábil era precisamente la mano izquierda. Bueno, claramente creo que el caso, digamos, del accidente ya lo debes tener entendido. Y obviamente, tratándose de atrapamientos, es un riesgo prioritario porque en el caso de los operarios, como sabes, las manos se consideran un elemento fundamental a proteger porque es de lo que se sirven para trabajar. Normalmente son personas que no tienen instrucción y que la capacidad de reinserción laboral en algún otro tipo de actividad que requiera, digamos, habilidades intelectuales o formación en general no se da. Y bueno, por esa razón, pues ya lo conoces perfectamente, se considera el atrapamiento un riesgo importante. Entonces, síntesis, creo que el accidente ya lo tenés relatado, lo tenés entendido, calculo, y bueno, ahora viene un poco el ver cuál es el análisis que hay que hacer en la investigación y cuáles son las acciones de prevención que corresponden. Te cuento, un poco para ilustrarte, que en este frigorífico, el Servicio de Higiene y Seguridad estaba a cargo de una mujer cuyo marido también era especialista en higiene y seguridad, y estaba desde hace 15 años en el lugar en relación de dependencia, tenía aulas, tenía, en fin, tenía
todos los recursos como para hacer un buen trabajo, ¿no? En la investigación, la mujer esta llega a la conclusión de que el problema que generó el accidente, las causas, digamos, fueron el bache, que por supuesto era muy difícil de resolver porque reparar el bache, como vos sabrás, no se puede hacer un rellenado, porque cualquier rellenado que hagas a un bache, al pasarle las ruedas con 400 y pico de kilos, se salta el relleno y no adhiere. Es decir, ¿cuál es la única solución para resolver el tema de los baches? Realizar el levantamiento de todo el piso y hacer un nuevo piso, lo cual claramente significa mínimo 2 o 3 semanas del frigorífico parado. Eso te digo que es imposible. Yo el día que fui estaban trabajando a 4 manos porque tenían demandas extras y claramente era un tema para el frigorífico condicionante el hecho de poder llegar a disponer ni siquiera un día de parada del frigorífico. Así que claramente ese aspecto que esta mujer había visto para resolver, que era el tema de del piso y de los baches, no era, perdón, no era aplicable, ¿no? Entonces, la mujer esta agregó como otro elemento para resolver el problema el uso de guantes. Vos perfectamente sabés que el uso de guantes no te va a resolver el problema del aplastamiento, ¿no? Así que, bueno, claramente se trata de una investigación de accidentes mal realizada y, por supuesto, de acciones de prevención también incorrectas. Te comento un poco lo que yo analicé para bueno, que lo veas y tengas el ejemplo tal como te dije. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a ir a otra en donde tenemos el árbol de causa. Yo acá te hago así un breve esquema de cómo yo considero que está conformado el árbol de causa. Tenemos acá una jaula pesada, lo que te comenté. Yo te aclaro que me tomé el trabajo de querer empujar una jaula cargada y realmente el peso de esos 450 kilos hacían muy difícil el desplazamiento. O, digamos, con piso firme o con piso, digamos, liso, era posible, pero con un esfuerzo importante. Y obviamente, si tenías un bache, el problema se te complicaba muchísimo. Eso lo pude apreciar por esta acción que hice de empujar un carro cargado. Entonces tenemos jaula pesada, bache en el piso, genera que la jaula se ataque. Es un poco lo que yo te relaté. A partir de allí viene la acción del operario y de la persona que lo ayuda de sacar el carro de la condición de atascado. Para ello, como te dije, hacían un empuje con otra persona en forma no coordinada y te cuento acá un poco lo que yo coloco como árbol de causas. Por lo pronto, una vez que sucedieron estas situaciones, jaula pesada, bache en el piso y jaula atascada, se dan otras condiciones, que es manos expuestas. La situación de manos expuestas, más el hecho de la jaula atascada, más el hecho del empuje de 2 personas en forma no coordinada, yo siempre hago referencia a que el manejo de cargas con más de una persona suelen generarse problemas de coordinación. Yo tengo casos de pericias en donde, por ejemplo, te comento una, 2 operarios levantaron un motor que por supuesto era extremadamente pesado, pesaba más de 100 kilos, uno no pudo más y lo largó de golpe porque la saturación de la capacidad de esfuerzo es casi inmediata y produjo que la otra persona le cayera en las manos y le cortara los dedos. Como este ejemplo te puedo poner otros, vos sabés perfectamente que el manejo de esfuerzos de 2 personas, cuando hay problemas de coordinación, suele ser un problema. En este caso, tal como te expuse, claramente es un serio problema porque el carro, el direccionamiento del carro precisamente se hace mediante esfuerzos que uno hace y si no lo modera o lo modula una sola persona, tienen el resultado que tuvieron, ¿no? Entonces, a esta situación de empuje no coordinado se suma
el hecho de ruedas en mal estado. Personalmente verifiqué a los carros, los desplacé y vi que tenían en muchos casos las ruedas en malas condiciones. Esto es algo más o menos parecido a lo que te pasa en los supermercados. Cuando vos vas a un supermercado, te habrá pasado, elegís un carro y lo quieres mover y te das cuenta que alguna de las ruedas no funciona bien, con lo cual no lo podés direccionar, te cuesta llevarlo y en general, bueno, recurrís a cambiarlo por otro carro, etc. Ese es un problema de muy fácil solución y de muy bajo costo, ¿no? Te lo voy adelantando un poco como para orientarte en cómo lo veo el problema. Bien, entonces, toda esta situación, manos expuestas, jaula atascada con jaula pesada, empuje no coordinado y ruedas trabadas, es decir, ruedas en mal estado, generan un desplazamiento hacia adelante y en forma lateral de la jaula o carro, llámale como quieras, ¿no es cierto? Que motivan que el operario se atrape la mano contra el marco. En esta lista podemos básicamente ver lo siguiente. Las manos expuestas, sin duda, es una causa determinante. Además, cuando uno tiene, o lo sabes, un problema, lo primero que tenés que ir es al foco. El foco, obviamente, en este caso, son las manos expuestas. Y cuando uno analiza en materia de prevención el problema en el foco, el objetivo ideal siempre es eliminar el riesgo, ¿no es cierto? Así que esto nos orienta un poco a cómo encarar el problema. Entonces, volvemos a la lista, tenemos manos expuestas, causa determinante, y después tenemos causas contribuyentes, el carro pesado, obviamente que si el carro fuera más liviano, el accidente no hubiera ocurrido, pero esto es un tema muy difícil de manejar porque ellos necesitan ese volumen y además tienen una cantidad de flujo de mercadería que tienen que entrar dentro de las cámaras de frío que hacen que no se pueda modificar el peso del carro, ¿no? Los baches en el piso, que bueno, ya te hice las consideraciones respecto a la dificultad que lleva a repararlo, el empuje no coordinado, del cual bueno, ya hablamos, y las ruedas trabadas. Que bueno, esto es algo de muy fácil resolución, porque haciendo una prueba bajo mantenimiento preventivo de control cada un mes, por decirte un tiempo, de los carros, uno puede detectar las ruedas que puedan llegar a no estar girando bien, y eso es de muy fácil reparación, se cambia una rueda, tiene un costo muy bajo, y además no para, digamos, no detiene la línea de producción. Entonces, concretamente, yo te digo un poco cómo expuse la solución en este problema. Voy a tener que pasar a abrir otro archivo acá, así que busco el archivo que voy a abrir. Un segundo, dame tiempo. A ver, aquí estamos. Y bien, ahí abrí esquema de medidas a aplicar. Listo. Bueno, ahora te voy a compartir la pantalla y te hago ver. Bien, ¿cómo pensé la solución yo en este caso? Como te dije, la causa determinante eran las manos expuestas y obviamente eso estaba en el foco. Y hay una solución muy simple para resolver ese problema. Si uno le coloca una suerte de protección en las manos, como vos ves acá, de hierro a los carros, ¿no es cierto? Algo así como tienen las espadas para proteger las manos, es decir, una protección de manos para los impactos laterales. Ya con eso se impediría el accidente en las condiciones en que se produjo. En todos los casos, manejar estos carros utilizando los extremos de estas barras laterales para direccionar el carro, tal como te comenté, suponen un riesgo grave porque, bueno, en algún momento se le puede deslizar de costado y dar con a las paredes o con una puerta, como le pasó a la persona esta, ¿no? Otra forma de resolverlo es colocándole una manija tipo como las manijas de supermercado, eh, que sería metálica, esto iría soldado en las barras estas laterales de la jaula,
y se le colocan empuñaduras en esta zona que van separadas en los extremos, algo similar a los carros de supermercado. Entonces el operario, que acá está tomando de los laterales, podría tomar en estas empuñaduras y al tenerlas separadas respecto del centro del carro, podría conservar digamos, la posibilidad de maniobrar empujando hacia un lado o hacia otro para darle direccionamiento al carro. Es decir, concretamente se resolvería el problema mediante esta o esta otra opción a un costo muy bajo, y acá uno de los análisis que siempre uno tiene que hacer claramente es el costo-beneficio. Colocar estas barras no supone parar ni requiere parar la producción, es una tarea incluso además de muy bajo costo en sí, simplemente buscar un herrero, hacer la manija esta y soldarla. Así que, bueno, acá vos ves cómo claramente se podría haber eliminado el riesgo, porque al eliminar la condición de manos expuestas, el riesgo queda eliminado y claramente es la solución que debería aplicarse, además de muy bajo costo y de muy alto impacto, ¿no es cierto? Independientemente de esta solución, yo le agregaría al control preventivo de las ruedas, porque eso es un trabajo de muy bajo costo, se puede hacer, como te dije, una inspección una vez al mes y eventualmente el recambio de una rueda cuando corresponda, que es algo que algunos supermercados hacen, otros no. Vos ves en los supermercados que a veces los carros están en malas condiciones, pero bueno, eso es de muy fácil reparación y de muy bajo costo. Yo también lo agregaría como medida extra, casi te diría para darle más funcionalidad, aunque ya sería casi innecesaria para evitar el riesgo, porque como te digo, al eliminar la condición de manos expuestas, el riesgo queda eliminado. Bueno, te puse este ejemplo, Bruno, vos miralo, te puedo comentar más si querés, tengo también otro tipo de ejemplo, pero te puse un ejemplo simple. Me ha tocado en muchos casos, en muchas pericias, ver que las personas hicieron malas investigaciones de accidente y malas conclusiones, como en el ejemplo este, ¿no es cierto? Lo cual es muy grave porque, bueno, cuando sucede un accidente estamos ante un hecho claramente serio e importante, y lo peor que nos puede pasar es que por un mal estudio o por una mala investigación de accidente no propongamos las medidas preventivas adecuadas y vuelva a ocurrir el accidente. Eso ya sería prácticamente imperdonable y, en mi experiencia, como en este caso, he visto en otros, en donde se han hecho malos estudios o malas investigaciones de accidentes. Y bueno, vos ves acá que la cosa no es tan compleja, es simple, es cuestión de, digamos, de realizar un análisis objetivo y luego investigar y pensar en las soluciones más adecuadas. Así que bueno, Bruno, espero que te sirva. Cualquier cosa me comentas. Te mando un saludo y bueno, y finalizo esto.